Buen día, Gonzalo. Saludos. Mire, habla con Sergio de Colombia. Gonzalo, me gustaría tener un pequeño debate con usted acerca de lo que es el cuerno pequeño. Usted dice que el cuerno pequeño ya tuvo su cumplimiento, eh, refiriéndose usted a lo que fue el establecimiento de la Iglesia Católica o lo que es conocido como el papado, ¿cierto? Y que eso ya tuvo cumplimiento, según lo que escucho, porque estoy escuchando su debate, después que pasaron más de 1000 años. Bien, si usted permite, pues podemos hacer un pequeño debate sobre este punto, solo nomás del cuerno pequeño, nada más, no vamos a tocar otro tema. Y yo le voy a demostrar a usted que el cuerno pequeño, eh, esa profecía todavía no se ha cumplido, tendrá un cumplimiento lo que es en el futuro. ¿Sí? Y tengo textos para probarle que este cuerno pequeño aparece en escena allí en Apocalipsis. Entonces, yo lo invito, si usted acepta, pues dígame sí o no y lo hacemos por acá, por el privado. Ok, amigo, si usted quiere, puede dar, no sé, los argumentos de la Iglesia Católica, pero tenemos que, bueno, no sé si usted conoce la historia de este cuerno que derribará tres cuernos. Bueno, Gonzalo, usted dice que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, el verso 8, no es el, el hijo de perdición o el hombre de pecado. Tampoco dice usted dice que tampoco es la bestia de Apocalipsis 13, o sea, la primera bestia, usted dice que no es. Entonces yo quiero que me confirme eso. ¿Cree usted eso? ¿Así? Yo estuve oyendo el debate que estuvo usted con Emerson Palacios. ¿eh? Yo lo oí todo de principio a fin. Y usted dice que el cuerno pequeño, ya esa profecía se cumplió con el establecimiento del papado. Eso es lo que usted dice ahí en los audios. Correcto, correcto. El cuerno pequeño que sale de la cuarta bestia, Daniel 7, 7 y 8, no en las mismas de Apocalipsis 13. Bueno, Gonzalo, entonces hablemos solo. Vamos a centrarnos en lo que es el cuerno pequeño. No me va a tocar ningún otro tema, solo ese. Usted dice que el cuerno pequeño no es el mismo personaje de la bestia de Apocalipsis 13, o sea, la primera bestia. ¿Sí? Y yo tengo argumentos para probarle que sí es el mismo personaje. ¿Sí? El que habla Daniel capítulo 7, el verso 8. ¿Sí? Pero usted dice que no es cierto. Entonces, explíqueme por qué usted dice que ese eh, personaje de la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia, no es el mismo sujeto. Entonces, Gonzalo, este pequeño debate lo vamos a hacer de la siguiente manera. Usted va a enviar audios, ¿sí? Primero escucha mis audios y usted argumenta su postura y va refutando. O sea, a la vez argumentando y haciendo refutación de lo que yo digo. Igualmente yo voy a hacer lo mismo. Y de esa manera, pues, eh, concluimos el debate. O sea, lo empezamos de esa manera y también lo terminamos de la misma forma. Le explico. ¿Por qué yo veo que no es el mismo el cuerno pequeño que la bestia que está en Apocalipsis capítulo 13? Bueno, ok. Porque ya se cumplió la profecía de este cuerno pequeño que derribó tres naciones. Ok.
Por eso es sumamente importante cuando se estudia esta profecía, usted tiene que ir a la historia, a ver si ya se cumplió. Ok, de hecho que le voy a compartir algo así rápido. Esto está hablando de una profecía y un muchacho se me vino encima y viendo que eso no se había cumplido, ok, tuvo un error ahí en la interpretación y se equivocó. Ok, ok, ahora, este cono pequeño sale de la cuarta bestia. Okay. Y es un gobierno, es un reinado. De hecho, que este cuerno pequeño que sale, ya nada más y nada menos es el Vaticano, que ya es declarado como nación. Ah, perdón. Sí, es declarado como nación, como Estado independiente de Roma. ¿Ok? Y sale de la cuarta bestia. ¿Ok? Segundo, ya se cumplió la profecía. Ya este cono pequeño derribó las tres naciones que están acá en Daniel 7, 7 y 8. Ya él derribó estas tres naciones. Ok. Ahora tenemos que ver que viene la profecía esta bestia, Apocalipsis capítulo 13:1, que esta bestia no viene a pelear con las naciones. Esta bestia viene a unir a las naciones. Totalmente diferente a lo otro. A este cuerno pequeño bueno, yo no sé si usted conoce la historia de todo lo que ha hecho la Iglesia Católica. Voy a hacer una pregunta acá. ¿Usted sabe que el cuerno pequeño ya derribó las tres naciones? Arrancó esas tres naciones. Bueno, Gonzalo, lo primero que tiene que analizar usted es lo siguiente, que la Biblia es un compendio de libros donde todos los escritores muchas veces tocan un mismo tema y al final, escuche bien, al final de lo que es el libro de Revelaciones, allí se hace un desenlace y una aclaración mayor, o sea, el complemento. La escritura tiene omisión y complemento. Lo que no dice un escritor, lo complementa el otro y sucesivamente así. O sea, existe el texto y los contextos posteriores o cercanos, ya sean también los contextos cercanos o lejanos o remotos. Todos estos puntos tenemos que tenerlos en cuenta. Entonces, la Biblia solamente se habla del cuerno pequeño, categóricamente se menciona allí en Daniel 7, verso 8, pero eh, aquí tenemos que analizar que ahí se dice una parte muy importante de que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. Y este cuerno pequeño también decía palabras o blasfemias contra el Altísimo. ¿Eh? Esos son puntos que tenemos que analizar. Ahora, ese texto tiene unos contextos posteriores. ¿Eh? Estudiar las profecías. Ok, tranquilo en eso, que yo en eso tengo conocimiento, gracias a Dios. De hecho, que es algo muy importante. Es algo muy importante en ese caso, cuando se habla de escatología, saber y manejar y conocer un poquito lo que se llama teología sistemática. ¿Ok? Yo no sé qué sabe usted qué es lo que se llama teología sistemática. Se lo explico breve. Teología sistemática es dominar un tema desde el comienzo al final. Y creo que nosotros, cuando hablamos de escatología, debemos dominar estos temas, desde dónde nace y a dónde termina. Creo que estamos como en la obligación para tener una buena interpretación. Porque sabemos que todas muchas cosas en la escritura, unas se han cumplido, otras se tienen que cumplir y otras llegan al juicio del trono blanco. Note que el texto acá dice claramente, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Eh? Bien,
tenemos que seguir leyendo el resto de textos del mismo capítulo. Y voy a postear ahorita para seguir analizando esto. Y se va a dar cuenta usted que todavía eso no ha tenido cumplimiento. ¿Sí? Ahora, usted me hace una pregunta allí. No, no ha tenido cumplimiento todavía para mí. ¿Sí? Ahí le respondo. Entonces, eso va a tener cumplimiento en el futuro. Ahora, la pregunta que yo también le voy a hacer a usted es lo siguiente. ¿Cree usted que ese cuerno pequeño es el mismo anticristo? ¿Es el hombre de pecado? ¿Es el hijo de perdición? De los que menciona el apóstol Pablo, el apóstol Juan. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces ya esta profecía se cumplió del cuerno pequeño, que es un punto muy importante para saber. Segundo, no. El cuerno pequeño no es el anticristo. No. Bien, usted dice que no, que el cuerno pequeño no es el anticristo. Para mí sí. Para mí sí es el mismo personaje y es un rey, ¿sí? Es un jerarca que va a dominar y es el mismo hijo de perdición. Para mí. Ahora, vamos a contextualizar con los contextos posteriores lo que dice Daniel, ¿sí? Allí en el capítulo 7 del verso 8 en adelante. Voy a leer aquí unos textos que he posteado para que usted se dé cuenta de algo. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, dice, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Sabemos que esto se refiere al Imperio Romano, ¿sí? Pero aquí la relevancia no es ese, sino lo siguiente, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, dice que tenía en su cabeza. Ahora viene y dice lo siguiente acá. Y del otro que le había salido, refiriéndose al cuerno pequeño, ¿sí? Habla del otro cuerno que salió. Dice, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno, dice, tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Escuche bien, Gonzalo. Este cuerno pequeño, ¿sí? Que sale de entre los 10, precisamente dice que tenía ojos y boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas. Dice, y parecía más grande que sus compañeros. Ahora, mire lo que ve Daniel acá en esta visión. Y veía yo que este cuerno, ¿cuál cuerno? El cuerno pequeño, hacía guerra contra ¿quiénes? Contra los santos y los vencía. Bueno, ahora voy a poner el contexto de este punto, donde dice que hacía guerra y los vencía. Veamos quién es el que vencía a los santos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a definir acá, acerca del cuerno pequeño, estos datos. No vamos a salirnos del tema, estamos hablando del cuerno pequeño. Y aquí encontramos un adjetivo calificativo que se le da a este cuerno pequeño. ¿Sí? Una cita bíblica. Yo voy a poner una cita bíblica donde no solo el cuerno pequeño hablaba herejías contra el Altísimo, sino los 7 reyes también. Han dicho herejías contra el Altísimo. Bueno, Gonzalo, aquí le pongo los contextos de los textos que he leído de Daniel, capítulo 7. ¿Sí? ¿Dónde está el contexto posterior? Está en Apocalipsis 13, del verso 4 al 7, obviamente tomando desde el verso 1. Nótese lo que dice acá, y es precisamente el contexto posterior el cual nos aclara que es el mismo personaje. Dice acá, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Primero la adoración es al dragón. La adoración posterior, secuencial, es a la bestia. ¿Sí? Dice acá, ¿quién como la bestia? Diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio, escuche bien acá, boca. Recuerde que el cuerno pequeño tenía ojos y boca. ¿Que hablaba qué? Dice acá, grandes cosas. Esas grandes cosas. Y dice, además agrega que son blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
Entonces, aquí surgiría una pregunta para usted, señor Gonzalo. ¿Dónde en el contexto histórico se le dio autoridad a este cuerno pequeño o a esta bestia para actuar 3 años y medio y hacer guerra contra los santos y vencerlos? ¿Sí? Eso por ese lado. ¿Dónde? ¿En qué momento de la historia, de nuestra trayectoria, o desde la trayectoria desde Daniel hasta nuestros tiempos, dónde se ha producido este evento? ¿Sí? Continúo leyendo acá. Dice acá, dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio, 1260 días, lo que equivale a tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Y abrió su boca, dice, en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora viene el punto siguiente acá. Y se le permitió, dice, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es lo mismo que está arriba en el texto que leímos de Daniel cuando dice lo siguiente: y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. ¿Sí? Ahora más abajo dice Daniel lo que hacía este cuerno pequeño. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Es el mismo sujeto y los vencía. ¿Eh? Desde el año 538 hasta en el año 1798 estuvo masacrando a los santos. ¿Ok? Entonces, acá usted no puede dejar pasar esto en alto, por alto. Aclarar que eso es otra profecía. Lo que usted está dando es una profecía que es la que se va a cumplir al final de la religión de la Gran Babilonia. ¿Ok? Aquí le pego el cuerno pequeño, que es la ramera, donde la ramera tiene sangre en sus manos. Tenemos que manejar las dos líneas. Que ambas personas, ambos líderes, van a tener sangre en sus manos. Pero van a ser diferentes reyes. La profecía se cumplió del año 538 al año 1798, cuando la Iglesia Católica fue la que mandó y tuvo al mundo bajo su poder. Sí, Gonzalo, pero eso no tiene nada que ver con acerca del gobierno de los 42 meses de la bestia de Apocalipsis 13 y del cuerno pequeño. No tiene nada que ver, porque debe entenderse lo siguiente que le voy a decir, por si usted no lo sabía. Esta interpretación que tiene usted es una interpretación basada en la interpretación de los sabatistas o los seguidores de Elena G. de White, que ellos dicen que esa profecía de Tesalonicenses capítulo 2 del verso 3 al verso 9 se cumplió en el tiempo pasado, ¿sí? Donde el hombre de pecado se instauró dentro de la iglesia a través del papado. ¿Eh? Entonces, usted tiene en cierta forma una correlación de lo que usted cree eh, con esta postura o con esta tesis que manejan ellos. Pues Juan claramente en el capítulo 4 de la carta juanina, el verso 3 nos habla de que Juan llama a este personaje, al hombre de pecado, le llama el anticristo. ¿Eh? Y Pablo le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se va a sentar en el tercer templo. Pero hago una salvedad aquí, que es lo que muchos no han entendido. Juan claramente y Pablo hablaron del espíritu de este hombre o el espíritu de este personaje del cuerno pequeño que ya estaba en acción, el misterio de iniquidad. ¿Eh? Eso sí, desde el tiempo de Juan ya estaba en acción el espíritu del anticristo, pero hablar del sujeto, literalmente de la persona del anticristo, todavía no, él no se ha manifestado, o sea, esto no ha sucedido todavía, pero el misterio de iniquidad sí está en acción desde ese entonces. ¿Eh? Entonces, por ende, ¿qué fue lo que se sentó dentro
del templo en el sentido espiritual, que era la iglesia, cuando Constantino unió todas las iglesias, todo lo que es el cristianismo con el paganismo, esto dando como resultado el sincretismo. Y allí se instauró ese espíritu, ¿sí? En el templo, o sea, hablando en el sentido espiritual, no literal. Respóndame, Gonzalo, categóricamente. Ya se cumplieron los 42 meses, ¿sí? Ya se cumplieron los 42 meses donde a esta bestia, al cuerno pequeño, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿sí? Ya se le permitió hacer guerra y vencerlos. Necesito que usted me aclare eso. Espero que me responda eso, porque eso es lo que yo quiero saber. Sí, estamos hablando del cuerno pequeño, no nos vamos a salir de ahí. Entonces, ponga los argumentos y destruye lo que yo estoy diciendo. Cuando yo estoy hablando con una persona, a mí no me gusta decirle, mire, usted es adventista, usted es testigo de Jehová, usted es católico. Ok, no me gusta. Porque cuando estamos hablando de una profecía, usted está hablando de la escritura, en ese momento uno se tiene que olvidar que uno es evangélico, que uno es adventista, testigo de Jehová, y se va a lo que se dice la escritura. ¿Ok? Cuando yo estoy debatiendo con alguien, a mí no me gusta decir, mira, es que usted es adventista. No, no, no me gusta. Porque ya en ese momento se saca por la denominación y se defiende lo que es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, si usted ve que yo estoy equivocado, entonces refúteme con argumentos. No se han cumplido los 42 meses, amigo. No se han cumplido. Le hago mi pregunta. Muestre con la escritura en el Apocalipsis donde el cuerno pequeño destruye a las tres naciones. Ah, bueno, y si usted dice que no se han cumplido, entonces usted ¿por qué dice que el cuerno pequeño ya tuvo su cumplimiento? Porque precisamente si usted analiza detalladamente Daniel capítulo 7 todo y analiza Apocalipsis 13, esto tiene una correlación muy inseparable, digámoslo, que es, se está hablando de lo mismo, ¿eh? Se está hablando allí. Es más, cuando usted lee desde el principio del capítulo 13 de Apocalipsis 1, ahí le empieza a dar la descripción de esta bestia. Entonces, ahí usted puede ver que las palabras que habla contra el Altísimo son las que menciona precisamente Daniel. ¿eh? El profeta Daniel menciona que ese cuerno pequeño veía yo que dice él, veía yo que hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Ah? Entonces, ahí usted mismo se está dando cuenta de que no es lo correcto lo que usted está diciendo, porque yo le estoy presentando argumentos bíblicos. Y es el que está reinando, de hecho, que es el séptimo rey. Es el séptimo rey que está reinando en la actualidad. ¿Ok? Porque la Biblia nos habla de 8 reyes que van a reinar aquí en la tierra. Para eso están las preguntas. ¿Entiende? Cuando está hablando con alguien y usted cree que esa persona está equivocada, pues se destruye con las preguntas. Le hago mi pregunta. Muestre con la escritura en el Apocalipsis donde el cuerno pequeño destruye a las tres naciones. Gonzalo, yo le estoy hablando a usted. Le estoy mostrando los textos y contextos del cuerno pequeño, ¿sí? Precisamente dice que este cuerno va a derribar. Bueno, yo no sabría decirle a usted qué naciones son, pero esto es algo que se va a hacer en el futuro. O sea, en el reinado de la bestia de los 42 meses. ¿eh? Por otra parte, creo que le escuché decir a usted dentro del debate que tuvo con Emerson, diciendo que esta bestia del cuerno pequeño iba a ser destruida a la mitad de la tribulación. No, entonces eh, sería una mentira lo que se dice proféticamente, ya que proféticamente se dice que el gobierno de la bestia va a durar 42 meses, ¿sí? Y Cristo es el que le va a poner fin. Ahora voy a poner aquí el otro texto para que analices que este texto tiene una correlación
y su contexto es Apocalipsis 19. Cristo en su segunda venida le pone fin a este gobierno, ¿sí? Donde tanto el falso profeta como el anticristo o el hombre de perdición o el hijo de perdición, el hombre de pecado, van a ser capturados y arrojados al lago de fuego. Bueno, amigo, por eso usted no está contestando mi pregunta. Muéstreme en el Apocalipsis donde este cuerno pequeño destruye a las tres naciones. Muéstremelo, por favor. Ok. Conozco toda esta profecía como la palma a la mano mía. No se preocupe. No se preocupe. Yo quiero que usted me muestre con la escritura donde este cuerno pequeño en el Apocalipsis destruye a las tres naciones. Nada, con estarlo escuchando usted, si usted no contesta lo que yo le estoy preguntando. Yo no gano nada. Aquí es, usted pega, usted me pregunta y yo le pregunto. Porque yo nada hago acá, estar aquí 1 hora, 2 horas con un monólogo, si no contesta. A ver, Gonzalo, usted dice que está reinando, no. Lo que está reinando, lo que está imperante, es el espíritu de esta bestia o del cuerno pequeño. Eso es lo que está imperando. ¿A través de qué? A través de la falsa religión, ¿sí? A través de la gran ramera. Eso es lo que está imperando. Ahora le voy a contextualizar, escúchese bien acá, le voy a contextualizar los textos bíblicos para que usted se dé cuenta que usted ahí en eso no tiene la razón y está descontextualizando los pasajes bíblicos. Vamos a remitirnos a los textos que leímos atrás de Daniel. Escuche bien lo que dice acá. Claramente aquí y categóricamente dice acá: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Esto es lo que nos dice Daniel, capítulo 7, del verso 19 al verso 22. Dice, y veía yo que el cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta, este es un adverbio de tiempo posterior, hasta que vino el anciano de días y se dio, dice acá, el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Bueno, esto que estoy acá leyendo es lo que dice Daniel, ¿cierto? Entonces notemos lo siguiente acá. Vamos a seguir leyendo acá. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a quienes, a los santos. Y esto ya es para instaurar lo que es el milenio. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Bueno, ahora vamos a leer lo que nos dice acá. Apocalipsis. Precisamente aquí dice que esta bestia o este cuerno habla blasfemias contra Dios, contra su nombre, para blasfemar, dice, de su tabernáculo de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra, dice, contra los santos y vencerlos. Luego dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué quiere decir esto? Que va a gobernar a todo el mundo. Faltó poner el 14 y el 15. La profecía. Bueno, aquí usted comete una falacia. Obviamente que esta ramera está reinando con qué? Con líderes. Esto es un gobierno, esto es un reino que está reinando. En este caso la Iglesia Católica, de hecho que es el rey número 7 que está reinando la Iglesia Católica. Por eso termina el Imperio Romano, cae el Imperio Romano y se monta la Iglesia Católica, porque así es como a través de la historia vemos que se viene ejerciendo los 7 reinos que nos está hablando la Escritura. Termina un reino, comienza el otro. Termina ese y sucesivamente así se viene dando sobre el reinado que han habido sobre la historia. Entonces, ahorita, ¿quién está reinando? La Iglesia Católica. Ese cuerno pequeño que sale de la cuarta bestia. De hecho, que este cuerno pequeño es el Vaticano, que es declarado como Estado también, como cualquier otra nación. Y ya derribó las 3 naciones. Y esta profecía se cumplió. Quiero aclarar acá, yo conozco la profecía.
Yo conozco la profecía. Aquí el problema no es la profecía ni los versículos. El problema lo tiene usted que le está dando una mala interpretación. De hecho, que yo creo, no creo, la Biblia lo dice, que el último rey que va a reinar es el anticristo. Y aquí Daniel 7:25 está hablando del anticristo, del octavo rey, del hijo de perdición. Yo conozco esta profecía, amigo. No me ha mostrado a mí con la escritura. Usted no me ha mostrado a mí con la escritura donde este octavo rey destruye 3 naciones. Usted no lo ha mostrado. Falso lo que usted dice. En este caso, del octavo rey, lo único que va a hacer este rey va a destruir al cuerno pequeño, a la ramera. Ahí está, que lo va a destruir con las 10 naciones. Y de ahí va a ser una matazón de gente a nivel mundial. No solo de 3 naciones, sino a nivel mundial. No, amiguito, usted está muy equivocado. Gonzalo, arriba en un audio le respondí que esto de lo que va a ser el cuerno pequeño, de arribar estas 3 naciones, precisamente eso va a ser en el futuro. Ya le respondí eso arriba. Que no lo quiso escuchar usted es otra cosa. Ahora, no le especifiqué qué naciones no, porque eso sí es otro punto. Pero aquí el caso es que yo le estoy probando a usted con las mismas escrituras que ese cuerno pequeño, el del que habla Daniel, capítulo 7, el verso 8, es el mismo que está allí en Apocalipsis capítulo 13. Ese es el caso. Ese es el fin de este debate. ¿Sí? Y yo le estoy probando que este personaje precisamente es el mismo del que menciona el apóstol Pablo, Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 hasta el 9. ¿Sí? Que es el mismo hombre de pecado, el hijo de perdición, que también es el mismo anticristo, porque no es el falso profeta como muchos enseñan, que la bestia, según Apocalipsis 13, la primera bestia es el falso profeta. No, eso es una mentira. Y otros dicen que solamente él es el falso profeta es el que hace milagros. No, tanto el falso profeta como la bestia tienen el poder para hacer milagros, señales y prodigios. Sí, y Pablo lo dice, que cuyo advenimiento dice que es por obra de Satanás, con grande poder y señales y milagros engañosos. ¿Eh? Entonces, este es el mismo cuerno pequeño, del que el que se menciona allí en Apocalipsis capítulo 13. Pegué los 2 versículos, amigo. Yo le estoy mostrando Biblia y le estoy mostrando cronología. Ok, ya aquí sí tenemos que salirnos un poquito de este rey, del rey número 8. Ok, el rey número 8, que es el anticristo, que es el hijo de perdición, lo que va a hacer es, va a destruir al Vaticano, al cuerno pequeño que es la Iglesia Católica. Ahí le pegué la cita. Apocalipsis 17, 16, 17. Destruye al cuerno pequeño, la Iglesia Católica, y él se monta en el poder. Ok. Y le pego Apocalipsis 13, 14, 15, donde este octavo rey va a hacer una matazón de gente a nivel mundial. No solo 3 naciones, sino a nivel mundial. Eso, muéstreme con la cronología, con la escritura, a dónde este octavo rey va a destruir las 3 naciones. Es lo que yo le estoy diciendo. Yo necesito Biblia, amigo. Yo necesito escritura. Por favor. Ahora escuche bien lo que le voy a mencionar acá. Según Daniel capítulo 7, el verso 25 categóricamente dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo dice, quebrantará. A los santos del Altísimo. Entonces note lo siguiente. Mire lo que pasa acá. Sí, a los santos del Altísimo dice, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Escúchese bien. Y serán entregados en su mano hasta que, escuche el adverbio de tiempo posterior aquí, porque esto es un adverbio, hasta tiempo, que es un año, tiempo, 2 años, y medio tiempo, que se refiere a 6 meses, o sea, 3 años y medio y 42 meses. Este es el reinado o el tiempo que va a gobernar este personaje del cuerno pequeño o el anticristo, ¿sí? Obviamente que va a tener su séquito de gobierno, que está también vinculado aquí el falso profeta y el resto de sus seguidores, o el resto de sus súbditos. Entonces ahí está claro. Ahora, si usted va a Apocalipsis, allí va a encontrar usted que dice que se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. O sea, aquí tiempos
Y tiempo, tiempo y tiempo, si la mitad de un tiempo es equivalente a lo que dice en Apocalipsis, 42 meses, 3 años y medio. No es más, Gonzalo. Yo conozco esta profecía. Ok, yo le estoy mostrando a usted con la escritura, que este hijo de perdición, el octavo rey, lo único que va a hacer va a destruir una ciudad, que es la Iglesia Católica. Esa es la que va a destruir, es el que va a quitar del poder a este, en ese caso, el reinado del séptimo rey. Y de allí, y de allí va a ser una matazón de gente a nivel mundial. No solo 3 naciones, a nivel mundial. No la va a desaparecer, pero va a ser una masacre a nivel mundial. Aquí usted está totalmente equivocado, amigo. Ahora, cuando me estás hablando de los tiempos, que empezarán a cambiar los tiempos de la ley, sí lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. De hecho, que hace poco yo di una enseñanza de esto, sobre cómo es que va a cambiar la ley y cómo va a cambiar los tiempos. Viendo la cronología. Me estás debiendo la cronología donde este rey destruye 3 naciones. Me las está debiendo. Yo le mostré con Bibliostec que este rey, la única nación que va a destruir su ciudad, en este caso la ciudad, es la Iglesia Católica. Yo, bueno, estamos hablando acá, pero es que usted comienza a explicar esto como si uno fuera un carajillo. Pero obviamente que tiempo es un año, tiempo 2 años y medio tiempo 6 meses. O sea, creo que en un debate, cuando se habla, pues decir estas cosas es como perder el tiempo. Porque creo que eso todos lo sabemos. Lea el 14 y el 15, que van a hacer una imagen de acá, de este personaje, a nivel mundial, y el que no adore esta imagen lo van a matar. Vea el 14, yo le pegué el 14 y el 15, por lo cual este personaje va a ser una masacre a nivel mundial, no solo con 3 naciones. Pegué. Y le estoy mostrando escritura y cronología. Ok, cronología. Esto se cumple en la tribulación. Ok, esto se cumple en la tribulación. Ok, ¿qué va a destruir exactamente en este caso el anticristo? El octavo rey, el hijo de perdición, va a destruir solo una ciudad, no 3, solo una. Ahí se lo estoy mostrando. La ramera, el cono pequeño que la ramera la va a destruir. Y él se monta en el poder. Y después va a ser una masacre mundial. Así es que aquí no hay nada que discutir, amigo. Gonzalo, cronológicamente esto se va a cumplir dentro del marco de los 42 meses, ¿sí? La bestia, el cuerno pequeño, va a gobernar en el futuro, en lo que se refiere a la gran tribulación, 42 meses. Eso es lo que determinado por Dios, según lo que el profeta Daniel nos dice allí, capítulo 7, desde el verso 8 en adelante. No hay más tiempo, no es antes, ni será o está sucediendo ahora, no. ¿Ve? Porque le hice esa pregunta y usted nunca me respondió. Usted me dijo, no, los 42 meses. Entonces, si no se ha cumplido, y es precisamente allí donde él va a hablar palabras contra el Altísimo. ¿Sí? Entonces, ya le dejé claro a través de los audios que le envié que esto sucederá en el futuro, precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Y Cristo con su segunda venida le pondrá fin a este gobierno de la bestia, el cual lo va a neutralizar en su venida y va a derrocar a este gobierno para instaurar su gobierno milenial con su iglesia y posteriormente pues este personaje va a ser echado al lago de fuego, el cual será el que va a inaugurar este lugar. Entonces ahí está claro, 42 meses, ¿sí? Entonces no puede usted hablarme de un margen de tiempo aparte, sino que esto es algo que no ha sucedido y es obvio que lo que ya es la bestia o la ramera, o sea, la ramera que usted me está mencionando ahí en los audios, este ya es otro tema. ¿Sí? Yo solamente le dije a usted que habláramos del cuerno pequeño. No vamos a traer a colación ningún otro tema más, solamente esto. Entonces ahí te dejo demostrado que
El cuerno pequeño va a hacer guerra contra los santos y esto va a suceder dentro del marco de los 42 meses. No ha sucedido todavía, ¿eh? Porque si eso ya sucedió, entonces ¿dónde está el registro en la historia? ¿Sí? Tiene que mostrarme usted un pragmatismo bíblico donde me diga usted que ya sucedió eso, pero usted me acaba de decir arriba en los audios que no, eso no ha sucedido. O sea que los 42 meses no se han cumplido todavía. O sea, no ha llegado ese periodo de tiempo. Creo que usted es una parte como muy deshonesto para hablar. Primeramente, yo a usted le contesté. Yo a usted le contesté que los 42 meses todavía no se han cumplido de Daniel 7:25. Yo conozco la profecía, amigo, conozco la profecía. Ok, y le mostré con la escritura que no solo este rey va a hablar herejías y blasfemas contra Dios, sino los 7 reyes. Los 8 reyes, perdón. Los 8 reyes van a hablar herejías y blasfemas contra Dios. Yo le puse Apocalipsis 13:1. Sus cabezas nombres blasfemos. No solo el rey número 7 ni el rey número 8, sino todos los reinos que el enemigo ha llevado acá en esta tierra, van a hablar herejías. Ok, le puse ya ahí la cita. Ok, ahora Apocalipsis, en este caso Daniel 7, 23 y 24 nos está hablando del cuerno de el hijo de perdición. Está hablando del cuerno pequeño, que es la iglesia católica, y que es el rey número 7. Daniel 7:25 ya está hablando del rey número 8, que es el hijo de perdición. Usted no puede, aquí está separado, ¿ok? Aquí está separado. Por lo cual, cuando usted habla del cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño que sale de la cuarta bestia, se está hablando de Apocalipsis capítulo 17, de la ramera. Ese es el cuerno pequeño de la ramera. Y ya esa profecía se cumplió. Este cuerno pequeño ya derribó 3 naciones. En el año 493 derribó una, en este caso, en el año 534 derribó otra, y la última que derribó fue en el año 538. Y esa profecía se cumplió con el cuerno pequeño. Eso dice la historia. Usted no puede estudiar una profecía sin historia, en este caso, hay que tener cuidado. Y ahora, vemos hacia adelante, el cuerno pequeño, que lo único que va a destruir es una nación, una ciudad. Y de ahí, la masacre va a ser a nivel mundial, no solo con 3 naciones. De tarea, amigo, le queda de tarea para que usted investigue. Se la pongo así fácil. Se la pongo fácil para que usted lo investigue por usted mismo. Iglesia Católica destruye nación en el año 493. Iglesia Católica destruye nación en el año 534. Iglesia Católica destruye nación en el año 38. Sencillo. Búsquelo y se va a dar cuenta usted que esa profecía ya se cumplió. Ese es otro punto que usted tiene que analizar, Gonzalo. Y ahí mismo usted se da un martillazo en la cabeza porque precisamente en estos 42 meses es donde el falso profeta le va a hacer una imagen, va a ordenar que se le haga una imagen a la primera bestia, a este cuerno pequeño. Y se va a instaurar lo que es también la marca de la bestia. ¿A dónde ha sucedido eso? ¿Sí? Está sucediendo, están obligando que todos tienen que marcarse y si no lo hacen entonces van a morir. No, todavía no está sucediendo eso. ¿Dónde está la imagen de la bestia? Tampoco está. ¿Sí? ¿Dónde está el falso profeta? A ver, haciendo señales y milagros. ¿Está por alguna parte del mundo? ¿Me lo puede decir usted? No, no está cierto. Entonces ahí se caen sus argumentos. No está. Esto va a suceder precisamente en ese periodo de tiempo de los 42 meses, donde el falso profeta promoverá la adoración a la primera bestia y ordenará que se le haga una imagen. ¿Eh? Eso va a suceder dentro del marco de los 42 meses. No está sucediendo ahorita, sino eso es algo a futuro, cuando llegue este momento. Entonces ahí mismo queda usted totalmente pues refutado en ese punto, para que usted lo sepa. Yo veo que usted
tiene una capacidad como, no sé, como muy lenta. Usted no capta, usted no capta lo que yo le digo directamente. Y no sé cómo usted entiende. Esa profecía del octavo rey, que es el anticristo, no se ha cumplido. Ese es el último rey que va a reinar en la tierra. Ese es el que va a estar cuando Cristo venga. Obviamente, eso no ha sucedido. Eso va a suceder durante la tribulación que viene sobre la humanidad. En el tiempo del anticristo, del octavo rey, es cuando se va a lo de la imagen y sobre la marca de la bestia, sobre todos estos asuntos que usted está mencionando. Eso es al final, lo último. ¿Ok? Por lo cual eso no se ha cumplido, se tiene que cumplir. Es aquí donde se le cae su postura. ¿Dónde va a ser acá, en este caso, arrancada esas tres naciones? ¿En qué parte de la escritura dice que el octavo rey va a destruir tres naciones? ¿En qué parte? No, no lo dice. La Biblia enseña que el octavo rey, junto con 10 naciones, va a destruir una ciudad, que es la ramera, nada más. Y de ahí va a ser una masacre universal. No va a ser tres naciones, va a ser universal. Y yo le voy a dar un consejo a este amigo, y sano. Estudie cronología. Usted no puede estudiar una profecía si usted no sabe cronología. Una profecía se estudia con cronología. ¿Ok? Aquí con la cronología de la escritura se caen las falsas posturas. ¿Por qué? Porque la cronología nadie se la puede brincar si usted habla con alguien que la conozca. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está marcando la cronología? La cronología los está marcando que el cuerno pequeño sale de la cuarta bestia y comienza su reinado, que es el rey número 7. Y ahora vamos a la historia, ¿qué marca la historia? Esta profecía ya se cumplió, que este cuerno pequeño destrozó ya a estas tres naciones. Eso usted no lo puede negar. Ok. Ahora vamos a la cronología del rey número 8, que es el anticristo. Ok. ¿En qué parte de la escritura este rey destruye tres naciones? Usted lo puede mostrar, ¿verdad que no lo puede mostrar? ¿Qué muestra la escritura que va a hacer este rey? Va a destruir solo una ciudad, no tres. Bueno, eh, la verdad que usted dio versículos bíblicos, pero fuera de contextos y sacados fuera de la cronología. Yo puedo venir acá, dar 20, 30 versículos, pero sacados fuera de la cronología y fuera de contexto, como lo hacen muchas personas. Por lo cual acá usted tiene que analizar y ver que su postura no da, no le da. Bueno, Gonzalo, en este audio que usted envía aquí, de 1 minuto 27 segundos, dice usted categóricamente que el anticristo es el octavo rey, el de Apocalipsis capítulo 17. Usted dice que ese es el anticristo, ¿cierto? Póngale cuidado. Y aquí mismo usted se va a dar cuenta de algo en lo que yo le voy a explicar. Y usted dice que el cuerno pequeño no tiene nada que ver con este personaje de la bestia de Apocalipsis 13, o sea que no es el hombre de pecado ni tampoco es el hijo de perdición. Eso lo deja usted claro en los audios que ha enviado. Pero bien, yo le voy a leer acá el texto que he posteado de Daniel, capítulo 7, del verso 7 y 8. Y le voy a hacer aquí un análisis o una exégesis de este texto para que se dé cuenta usted aquí que el cuerno pequeño viene siendo el octavo. Preste mucha atención para que usted se dé cuenta del error en que está usted. Ahora bien, en todo lo que hemos estado debatiendo, yo le traje como referencia la tesis de los adventistas, ¿cierto? Usted dice, no, yo en los debates no me gusta mencionar a nadie, a ninguno de estos personajes, los cuales representan pues a las diversas denominaciones que existen.
Pero si bien lo que usted me dice acá acerca del cuerno pequeño, usted dice que esa profecía se cumplió y dándome como referencia la tesis que manejan los adventistas, porque es la misma, precisamente el linaje de White y los adventistas enseñan que esos 42 meses, tomándolos desde el punto de vista de años por día, que dan 1200 años, ¿sí? Y usted mismo mencionó del 538 a 1798. Hay exactamente 1260 días. Usted lo toma como años, cosa que estos son 1200 días literales, o sea, 3 años y medio, 42 meses, lo que es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y lo transportan a años, cosa que eso es incorrecto porque se está hablando de 3 años y medio literales. ¿Eh? Eso es lo que está hablando ahí. Entonces usted está tomando la interpretación, no la suya, no lo que usted ha investigado por su propia cuenta, sino que me está trayendo a colación aquí como referencia esa, ese tipo de interpretación, la cual es una interpretación errónea. Porque si usted dice que en ese periodo de tiempo se cumplió lo de la persecución a los santos, la muerte a los santos, entonces también tienes que aceptar que durante ese periodo también se impuso la marca de la bestia y se hizo la imagen, se le hizo la imagen a la bestia. También me tendrías que aceptar de que el hombre el falso profeta, ¿sí? El falso profeta estuvo allí a la par con la bestia, o sea, con este personaje, ¿sí? Del cuerno pequeño, según lo que usted está dando a interpretar, a entender acá y bajo lo que usted supuestamente está interpretando. Pero eso es algo que no tiene coherencia. Entonces, categóricamente usted dice acá en este audio de 1 minuto y 27 segundos, repito, usted dice que el octavo rey es el anticristo. Bien, entonces vamos a la matemática acá con respecto a lo que dice Daniel capítulo 7, el verso 7 y el verso 8. Voy a leerlo detalladamente y vamos a hacer aquí una exégesis de este texto y a la vez hacemos un análisis matemático. Yo creo que usted, Gonzalo, por mínimo, tendrás la primaria o quinto primaria, ¿sí? Como mínimo, ¿cierto? Y creo que a estas alturas usted debe saber o debe saber qué es una suma, qué es una resta, qué es una multiplicación y qué es una división como, eh, como parte básica de lo que es la matemática, ¿cierto? Bien, entonces leamos aquí lo que dice ahora Daniel 7, el verso 7 y 8. Después de esto dice, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, ¿sí? Espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, dice, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, dice, y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Bueno, el punto a resaltar aquí no son los dientes de hierro, ¿sí? Sino lo que dice que tenía o la forma como la describe Daniel en la visión. Notemos lo que dice Daniel acá de esta cuarta bestia. Dice que tenía 10 cuernos. Y sabemos que cuernos significa poderes o reinos o reyes. También se puede entender de esa manera. ¿Sí? De hecho, que allí en Apocalipsis te habla de los 10 reyes. ¿Sí? Son gobiernos. Continúo aquí con el análisis. Vea lo que dice acá, Gonzalo. Escuche bien. Vamos a sacar acá una cuenta. ¿Sí? Vamos acá a sumar y a restar. ¿Sí? Vamos a aplicar estas dos operaciones de la
aritmética. Entonces dice acá, dice, y en gran manera, dice, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de, dice aquí el profeta, antes de ella. Ahora viene el punto de análisis. Y tenía, dice, 10 cuernos. Escuche bien. Entonces, cuernos sabemos que significa poderes o gobiernos o reyes. ¿Eh? Exactamente en Apocalipsis capítulo 17 nos habla que son 10 reyes, dice acá. Ahora, escuche bien lo que dice acá. Y tenía 10 cuernos. Tenía 10 cuernos. Ahora, sigue diciendo aquí el párrafo. El siguiente texto dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno. Ahora bien, este otro cuerno no hace parte de los 10 cuernos que está viendo Daniel. Entonces, sumando este cuerno, que le sale este cuerno pequeño, si contamos los 10 más 1, serían 11 cuernos. Nos da 11 cuernos acá, sumando el cuerno pequeño. Por eso dice, mientras yo contemplaba, dice, los cuernos, he aquí que otro. ¿Qué estaba contemplando Daniel? Estaba contemplando los 10 cuernos de la bestia. Entonces luego dice, yo contemplaba los cuernos, se refiriéndose a los 10 cuernos que vio primero, y he aquí que otro cuerno pequeño salía, dice, entre ellos, entre los 10. Y delante de él fueron arrancados, dice, 3 cuernos de los primeros. O sea, de los primeros 10 cuernos fueron arrancados 3. Entonces preste mucha atención acá a lo que le voy a decir. Usted me dice categóricamente que el octavo rey es el anticristo, ¿cierto? Eso lo dice usted y usted no puede retractarse de eso. Lo acaba de decir aquí en este audio de 1 minuto 27 segundos. Dice que el octavo rey es el anticristo y que aún pues no ha venido, por ende no es el cuerno pequeño, dice usted, ¿cierto? Pero mire lo que dice acá. Haciendo análisis o exégesis de este texto, mire en qué lugar vamos a colocar o en qué lugar numéricamente vamos a ubicar a este pequeño cuerno, ¿sí? Sumamos que habían 10 cuernos según lo que ve Daniel, ¿cierto? 10 cuernos. Más el pequeño que sale, el cuerno pequeño sumarían 11 cuernos. Ahora dice que delante del cual, ¿sí? Delante del cual, o sea, delante de este cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de esos 10. Ahora, yo le pongo el ejemplo. Tenemos 10 naranjas y yo le quito 3 naranjas a 10, ¿sí? O sea, quito 3 unidades, le quito 3 unidades a una décima parte. ¿Cuántas unidades me quedan? Me quedarían 7 unidades. Entonces, ¿cuántos cuernos fueron arrancados? Fueron arrancados 3 cuernos. Quedaron 7 cuernos. Más el cuerno pequeño sumaría 8. Entonces, el octavo cuerno es sin duda ninguna la bestia, la que usted misma no, la que usted no quiere aceptar, usted mismo no quiere aceptar. Aquí claramente, al hacer esta matemática, entonces el cuerno pequeño no viene quedando aquí en la profecía de Daniel como el séptimo cuerno, no, sino como el octavo. No lo dice acá, eso lo dice en Apocalipsis, el octavo rey, ¿cierto? Entonces nótese lo que no dice en un lugar, lo dice en otro, pero aquí claramente usted mismo reconoce que el octavo rey, dice usted, que es el anticristo. Entonces aquí, sacando esta cuenta, matemáticamente, lingüísticamente o gramaticalmente, entonces aquí vemos que delante de ese fueron arrancados 3 cuernos, entonces quedaron 7 cuernos, más el pequeño sumaría 8, o sea que él viene siendo el octavo.
Entonces, es maravilloso cuando realmente uno puede hacer un análisis de los temas, o de los textos, o de lo que se está hablando. Y en este caso, estamos analizando lo mismo que usted dice y y lo estoy corroborando con la misma escritura. Entonces aquí usted no tiene escapatoria. ¿Eh? Aquí no tiene escapatoria usted. Entonces, este cuerno pequeño es el mismo que hace guerra a los santos. Y usted dice que esa profecía ya se cumplió, ¿cierto? Tomando la tesis de los adventistas, cosa que esa tesis no es coherente ni correcta en base a lo que está enseñando o está viendo aquí en visión el profeta Daniel, ni en relación con lo que enseña Juan en el Apocalipsis o libro de Revelaciones. Entonces, vea, le voy a finalizar aquí, ya para remarcar lo que estamos hablando aquí del cuerno pequeño. Entonces, el cuerno pequeño, sin duda alguna, aquí viene quedando en el 8º lugar. Porque si delante de él fueron arrancados 3 cuernos y Daniel estaba observando los 10 cuernos de la 4ª bestia, entonces al arrancarse 3 cuernos, quedarían 7 cuernos, más el cuerno pequeño que sumarían 8. O sea que él viene siendo el 8º. Ahora, voy a terminar aquí con la lectura para dejar hasta ahí. Entonces dice aquí, repito, mientras yo miraba, dice, mientras yo contemplaba, ¿sí? Mirar o contemplar, pues es lo mismo. Los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él. Nótese, de él, ese pronombre demostrativo acerca de lo que es de este personaje de la bestia, del anticristo. Dice, fueron arrancados 3 cuernos, ya hicimos la cuenta, de los primeros, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros que él vio. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, ya eso lo expliqué en los audios anteriores. Entonces, Gonzalo, aquí queda más que demostrado que el hombre de pecado o el hijo de perdición es sin duda ninguna el cuerno pequeño, el cual va a gobernar 42 meses, el cual va a hacer la guerra contra los santos y posteriormente, pues en la segunda venida de Cristo, él va a ser neutralizado y arrojado vivo dentro de un lago de fuego. Eso es lo que dice textualmente la escritura. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí mi comentario. Pues aquí usted vuelve a hacer una falacia. Ok, le voy a aclarar para que lo sepa. Yo estudio escatología y estudio historia, para que usted se dé cuenta. Ok, 2 más 2 son 4. Ok, no hay denominación, se lo voy a decir aunque a usted le duela. No hay denominación en la actualidad que domine mejor la historia, aparte de los judíos, los adventistas. Para que usted lo sepa, amigo. No es porque yo digo que yo estoy de acuerdo con ellos, porque yo estoy repitiendo lo que ellos dicen. Y yo no estoy diciendo que lo que ellos dicen es cierto. Yo no estoy diciendo que la profecía de Daniel 7:25 es como ellos lo están diciendo. Yo no lo he dicho eso. De hecho, que Daniel 7:25 es una profecía en día 1260 días. Ok, pero para que lo tenga claro, para que usted lo tenga claro, los adventistas, lo que es la escatología, la cronología del Antiguo Testamento, la manejan mejor que cualquier denominación, testigos de Jehová, evangélicos, etcétera, etcétera. La cronología del Antiguo Testamento, para que usted lo sepa. ¿Ok? Así es que aquí usted tiene que tener cuidado cómo habla. Segundo, ¿qué hacemos con la profecía del cuerno pequeño que ya se cumplió? Dígame, ¿qué va a hacer usted? Le vuelvo a decir, el cuerno pequeño sale de la 4ª bestia y la 4ª bestia, ese cuerno pequeño es la Iglesia Católica. Ese es el 7º rey.
ese cuerno pequeño en el año 494 o en el año 393-94, ahorita no me acuerdo muy bien. Año 534, año 538 destruyó 3 naciones. ¿Qué va a hacer usted con eso? Dígame, ¿qué va a hacer? Sea responsable de lo que usted habla. ¿Qué va a hacer usted con esa profecía que ya se cumplió con el cuerno pequeño? Ok, y le quiero aclarar. La ramera tiene sangre en sus manos, lo dice la escritura. Y esa sangre que tiene la ramera en sus manos fue cuando la Iglesia Católica hizo una masacre por 1260 años. Ahí está la historia. Eso no se puede refutar. Pero otra cosa es decir que esta profecía de Daniel 7:25 es la misma que están diciendo los adventistas. Es otra cosa. Amigo, usted tiene problemas al escuchar porque usted no conoce la profecía. Usted tiene problemas y no conoce ni historia. Si usted estudiara un poquito historia, usted se diera cuenta que esto que dicen los adventistas, que la iglesia estuvo haciendo masacres durante 1260 años, eso es una verdad. Esto es una verdad. ¿Cómo se va a negar la historia? ¿Usted niega la historia? No, yo no. Porque yo estudio historia y trato de estudiar historia. Para no andar repitiendo ni estar haciendo lo que usted hace, negar la historia. Una verdad no se puede negar, amigo. Voy a decir Daniel 7, 7 y 8, Daniel 23, 24 habla del cuerno pequeño que es la iglesia católica. La iglesia católica no es el hijo de perdición. Quíteme la máscara, pero con Biblia, con cronología. ¿Cuándo el anticristo, el octavo rey, va a destruir a las naciones? ¿A dónde? Muéstreme la Biblia, muéstreme la cronología. ¿Me viene a dar opiniones personales? No, yo hablo con Biblia, yo hablo con cronología. No chismes ni opiniones personales. Vea que usted está haciendo el ridículo, con esta profecía. Resulta que de estos 10 cuernos que van a salir, ya esos 10 cuernos, donde sale este cuerno, ya no existen. 3 fueron destruidos, quedaron solo 7. 8 con el Papa, 8 con la Iglesia Católica. Imagínese, usted no conoce ni historia. No conoce ni historia y viene aquí a querer enseñarme usted a mí, por favor. ¿Usted cree que la luna es de queso? ¿Usted cree que es que las cosas a usted le llegan así, así tome? No, señor, tenemos que forzarlos para estudiar. No está mostrando nada, usted aquí lo que está mostrando es una opinión suya torcida. Aquí usted no ha mostrado nada, aquí usted lo que está diciendo es lo que a usted le parece, pero no puede armar el rompecabezas. No puede armar el rompecabezas, lo estoy desarmando con las preguntas. O sea, aquí usted está quedando desarmado. ¿Por qué? Porque tiene una falsa postura. Es maravilloso hacer un análisis. Es maravilloso y precioso cuando usted hace un análisis de una profecía y la coordina con la Biblia y con la cronología, con los tiempos literales. Y cuando usted le hacen preguntas y usted contesta. Ese es el análisis maravilloso que se puede hacer de cualquier tema que usted estudie. Tiene que leer la Biblia, tiene que ser bíblico, tiene que concordar con la cronología bíblica, a dónde se va a cumplir, y cuando usted le hacen preguntas, contestar sin contradecir la profecía. Por eso nosotros vemos un montón de gente que anda en las redes sociales hablando de escatología, ni siquiera saben qué es escatología. Se les hacen preguntas y no pueden contestar, así como se le estoy haciendo yo a usted. A donde el cuerno pequeño, donde el anticristo está derribando naciones en la tribulación. Si más bien viene a unir naciones. Más bien el anticristo viene a unir naciones. Viene a hacer la paz porque tiene que reinar sobre todo el mundo. No viene a pelear con las naciones. Así es que, amiguito, usted está listo. Aclaro, le vuelvo a aclarar. Amigo, usted tiene que estudiar para que no lo engañe, a Alfredo Pinto. Usted es discípulo de Alfredo Pinto, ok. Que la Iglesia Católica estuvo matando gente por 1200 años, eso es una verdad. La verdad no se puede negar. Que es el cuerno pequeño de Daniel 7, 7, 8 y 9. Ahora, Daniel 7:25 es otra profecía. Que se habla literalmente de 1260 días, lo que está en Apocalipsis 19, 13, 5 en adelante. Son 2 profecías diferentes.
Dos profecías diferentes. De hecho, que Apocalipsis 17 habla de dos profecías. Allí está hablando de la ramera y también habla del hijo de perdición, amigo. Debe estar haciendo el ridículo. A ver, Gonzalo, ¿y desde cuándo acá usted puede fijar una cronología de tiempo, de persecución en todo lo que fue en lo que ha sido el gobierno papal? Porque el gobierno papal todavía no ha terminado. No ha terminado. Entonces, ¿qué pasó desde 1798 en adelante? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas cosas no han sucedido de ahí en adelante? Por ejemplo, en la Primera, la Segunda Guerra Mundial y ahorita en la Tercera que ya está por iniciar. A ver, Gonzalo, yo le hago esta pregunta a usted. En la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos cristianos murieron? En manos, por ejemplo, de los nazis. Murieron tanto judíos como cristianos, fueron perseguidos. ¿Eh? E incluso, si usted se da cuenta, que todos estos, algunos de los papas, de esta gente, fueron propiciantes de esta Segunda Guerra Mundial, porque ahí aparecen. Dentro de esos están vinculados, por ejemplo, Benedicto XVI, que también fue una persona que ha apoyado todo este tipo de cosas. Entonces, si usted analiza, por ejemplo, la historia, como usted me dice que yo desconozco la historia. No, yo estoy enterado de la historia también. Toda esa carnicería que se hizo, usted pone, por ejemplo, que el Imperio Papal empezó a perseguir desde el 538 hasta 1798. Bueno, y de ahí para atrás, ¿qué? ¿Qué me dice usted de la persecución de los cristianos primitivos? Si todo el tiempo han sido perseguidos, muertos. ¿Cómo murieron los apóstoles? Ahora, vuelvo y le repito, ¿qué sucedió después de 1798 en adelante? ¿Hubo paz para los cristianos? ¿Ha habido paz? ¿Qué pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial? ¿Acaso no fueron perseguidos muchos de los cristianos y fueron muertos en estas guerras y a manos de los nazis, de Hitler, del gobierno de Hitler, el cual también mató, dice que a más de 6 millones de judíos y a muchos cristianos? Y eso fue. La Segunda Guerra Mundial se empezó a efectuar de 1940, ¿sí? Porque la otra empezó de 1919, si no estoy mal, 1917 por ahí. Y la otra empezó, creo, si no estoy mal, en 1940 comenzó la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Y en todos esos periodos de esas guerras hicieron carnicería con los cristianos y también con los judíos. Eso lo debe saber usted. ¿O me va a negar usted eso de la historia? Usted, que usted no conoce ni la historia, que son dos profecías diferentes. El cuerno pequeño, la iglesia católica y el anticristo. No conoce ni eso, amigo, imagínese. No conoce ni eso y dice que estudia escatología. Usted vuelve a hacer el ridículo acá. Apocalipsis, capítulo 13:1, dice que las 7 cabezas tienen nombres blasfemos. Dice que estudia escatología. Por favor. ¿Usted cree que la luna es de queso? ¿Usted cree que a mí todo me cae del cielo? Tome, dígalo. Yo me quemo las pestañas. Yo leo y yo tengo que estudiar para conocer la perfecta interpretación de las profecías. No es que yo me siento en el sillón a pata cruzada así, todo me va a caer del cielo. No, seguro es usted. Yo no soy así. Ahora usted viene diciéndome acá que los adventistas son los que manejan mejor la cronología de tiempo o de las profecías, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Yo reconozco que ellos manejan muchas, digamos, en cuanto a esta parte de la profecía, hay muchas cosas que tienen coherencia, eso no se lo niego. Pero decirme usted que esto acerca de, de, de los 1260 años, que es lo que se refiere a tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, que eso ya se cumplió, no, precisamente eso no se ha cumplido. Simplemente es una deducción que ellos sacaron. Pero la persecución y la muerte a los cristianos
ha sido desde que comenzó la iglesia primitiva y desde antes, hablando de profetas, bueno, ¿a cuántos profetas no los mataron a pedradas o apedreados? Entonces, hablando de los cristianos, desde que comenzó la iglesia primitiva, han sido perseguidos en todo el gobierno de Nerón, ¿sí? Antes, incluso Constantino, el cual se unió y prefirió, bueno, cesar supuestamente, entre comillas, la persecución y unir al cristianismo con el Estado pagano, porque vio él, según la historia, si usted no lo sabía, él no pudo detener el progreso, el aumento del cristianismo, porque entre más mataban cristianos, más gente se convertía. ¿Sí? Entonces, total que él lo que hizo fue unirse. Como dice el dicho, si no puedes con tu enemigo, pues únete a él. ¿Sí? Pero él infiltró, e infiltró en la iglesia toda esa adoración babilónica pagana, ¿sí? Dando como resultado una iglesia ramera. Eso está comprobado en la historia. Entonces, todo el tiempo los cristianos han sido perseguidos. Y aquí está hablando de los 42 meses. Cronológicamente eso se van a cumplir es a futuro. Eso todavía no se ha cumplido. Pero usted dice que sí. Y hace un paréntesis. Dice que se cumplieron refiriéndose del 538 a 1798. Pero luego aceptas que va a haber un reinado de la bestia durante 42 meses. Entonces, al fin, ¿cómo queda eso? Eso aquí hay dos cronologías de tiempo de 42 meses. ¿Ah? Entonces, usted acepta que ese tiempo fue de 1260 años. Entonces, ¿por qué no acepta la otra de los 42 meses que también son otros 1260 años? ¿Cierto que no? Ahí sí usted dice, no, entonces son 3 años y medio. ¿Sí? Ahí usted cambia la hoja. Ok, la maldad y el pecado siempre ha existido. Los herejes siempre ha existido. Eso siempre ha existido. Ahora que todo eso que usted está hablando de guerras y de la Primera y Segunda Guerra Mundial, mire amigo, mejor guárdese las palabras porque usted es un neófito, usted no, ni siquiera, como se lo vuelvo a decir, ni siquiera sabe que esta profecía se cumplió con la Iglesia Católica, que iba a arribar las 3 naciones, 3 cuernos, y venís a hablar acá. Ahora venís a hablar aquí y vuelve a hacer la vergüenza, vuelve a quedar en vergüenza, ¿vale? Que por eso se esconde, para no hacerlo en el público, para hacerlo aquí en el chat. Por eso se esconde, porque ya me di cuenta que ustedes son ignorantes. Ok. Viene a hablar de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene que ver eso? La corrupción siempre ha existido. Dígame, la corrupción no ha existido. ¿Cuántos imperios han matado gente? Varios imperios han matado gente. Ok. Ahora, que a la Iglesia Católica poco a poco fue perdiendo el poder, que ya en el año 1000, en ese caso 1798, ya perdió el poder, pero siempre siguió haciendo sus cochinadas, lógicamente. El pecado siempre ha existido. Entonces no sé cuál es el problema que usted tiene, que usted no puede entender una simple profecía. Esta profecía la puede entender un chiquito, mire, de primero, de primaria de la escuela. Un chiquito de escuela dominical la puede entender, solo usted no la puede entender. Viene a hablar aquí de escatología y no sabe escatología, ni siquiera sabe la historia. Ni siquiera sabe la historia, amigo. Entonces, ¿para qué viene a hablar usted de escatología? Ni siquiera usted sabe que son dos profecías diferentes. Cuerno pequeño y el anticristo. Amigo, aquí si usted quiere paliza, yo le paliza. ¿Usted quiere paliza? Yo le paliza. Aquí en cualquier grupo que usted quiera. ¿Ok? Además, cuando usted quiera hablar conmigo, lo vamos a hacer en los grupos. Ya en el... Se lo vuelvo a decir. Yo no sé, usted tiene problemas al escuchar. Yo veo que usted escucha mal. Tiene problemas de interpretación. Yo dije que los adventistas son fuertes y dominan la historia del Antiguo Testamento. Yo no voy a nadar contra corriente. Yo estudio historia. Trato de estudiar historia. Ok. Y lo que es en el Antiguo Testamento, ni los evangélicos
ni Testigos de Jehová, ni otras denominaciones dominan esos temas como lo hacen los adventistas. Antiguo Testamento. Le estoy hablando Antiguo Testamento. Ahora que ellos están equivocados en esta profecía del cuerno pequeño, que allí no está hablando del hijo de perdición, que está hablando de la Iglesia Católica, ahí están equivocados, junto con Daniel 7:25, que ahí no se está refiriendo a los 1260 años como ellos lo están diciendo. Falso. Ok, hay cosas que yo comparto con ellos porque es una verdad, hay cosas que no. De hecho, que yo refuto a los adventistas con esta profecía de Daniel 7:25, que allí no está hablando de la Iglesia Católica. Yo refuto a los adventistas, pero ellos muchas cosas dicen, en este caso, Antiguo Testamento, todo lo que son las ceremonias, ritos y todo eso, los adventistas lo dominan muy bien. Ya Nuevo Testamento es otra cosa. Yo hablo Antiguo Testamento para que le quede claro. Yo hablo del Antiguo Testamento. Bueno, Gonzalo, entonces queda ya pues finalizado el debate de mi persona con usted. Y pues ahí le dejo aclarado que el cuerno pequeño, del cual menciona Daniel capítulo 7, el verso 8, y todo el resto de los versos, es el mismo personaje de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, el cual va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Y este periodo de tiempo durará de 42 meses, 3 años y medio, no más. Y esto es algo que no ha sucedido todavía, porque usted mismo claramente corroboró en sus propias palabras diciendo que eso no se ha cumplido todavía, los 42 meses. Ajá, bueno. Entonces la pregunta que debe hacerse usted y que le dejo acá es que si eso se cumplió, entonces, ¿quién le va a hacer la guerra a los santos? ¿Y qué es lo que dice el apóstol Juan allí? Que hablaría palabras contra el Altísimo. Entonces usted dice que todo el resto de reyes también dicen palabras. No, habla de una inscripción. ¿eh? No dice literalmente que todos los reyes van a hablar palabras contra el Altísimo, no. Solamente este personaje de Apocalipsis 13 es el que dice que hablará palabras contra el Altísimo. No dice que todos los reyes hablarán palabras contra el Altísimo. Eso la Biblia no lo dice categóricamente. Eso es una cuestión bajo una deducción que usted saca o conjetura personal. Entonces, así que, bueno, más nada, hasta aquí, pues, este debate. Saludos, gracias y paz para todos aquellos que van a oír este debate que he tenido con Gonzalo.